Bueno, ya estamos en comunicación con Pablo Guime, que es licenciado en Ciencias de la Educación y coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. Primero, gracias Pablo por estos minutos que te tomaste para reflexionar con nosotros en el marco, sí, de estos 40 años de democracia que este año se cumplen en este país como excusa un poco para repensar la democracia en sí y encontrarle quizás nuevos sentidos o reafirmar a los antiguos. Esto nunca se sabe. En todo caso, da la sensación que después de 40 años y de, quizás en términos históricos no, pero en términos de la historia de nuestro país, por primera vez, un periodo tan largo sin interrupción del sistema democrático por golpes de Estado, em, da un espacio para repensar el sistema en sí mismo o incluso, ¿por qué no? También como esa palabra que se repite mucho y que empieza a perder sentido, quizás es buen momento para balancear, para recuperar algún sentido de esta democracia en un momento donde justamente aparecen discursos fuertemente antidemocráticos dentro del sistema democrático, no dentro del sistema electoral, para decirlo en mejores términos. Así que quizás la primera pregunta, Pablo, vendría por esa búsqueda de definición, de redefinición de qué es la democracia, en este caso desde la ciencia de la educación, desde la pedagogía. ¿Qué es la democracia? Bueno, es una pregunta que, por supuesto, se puede contestar desde muchos lugares. La democracia se sabe, por lo menos en la historia académica oficial, nació en Grecia, en Atenas, y era una práctica social interesante en la medida en que era una discusión sobre lo común y sobre la decisión de lo común y sobre el autogobierno, y por lo tanto había una idea de democracia sustantiva, solo que lo ejercía el 10% de la población, digamos. Ahí había un límite muy concreto, a pesar de que fue un experimento que fue retomado con la Revolución Francesa, eh, y la democracia como campo problemático se convirtió también en un lugar de disputa acerca de sus límites y sus alcances, sobre todo porque por lo menos a partir de 1789, cuando hablamos de democracia, hablamos de la democracia en su relación con el orden social más amplio que es el capitalismo, ¿no? Entonces, en ese marco hay una tensión que cruza los últimos 230 o 40 años, que es si es posible en el marco de una sociedad capitalista vivir en democracia, o cómo se lleva ese matrimonio entre democracia y capitalismo. Entonces, bueno, hay algunas concepciones que plantean la democracia como un régimen procedimental, donde en un sistema de muchos partidos uno elige durante un periodo de tiempo una cantidad de autoridades. Y hay otras corrientes que, por el contrario, o de manera muy diferente, entienden a la democracia como una construcción colectiva en función de construir un proyecto común en el que todos y todas tienen lugar, y aparece fuertemente la idea de lo público, de lo ciudadano, la noción de derecho, la noción de igualdad, la noción de justicia, de manera que en principio la educación replica o refleja esta disputa, ¿no? Hay corrientes educativas que justifican procesos de desigualdad educativa. Cuando alguien dice el que quiere educación va a tener que pagarla y por lo tanto en función de su capacidad económica va a poder acceder a determinado tipo de educación, y quienes dicen, siendo la educación un derecho humano, entonces debe ser asegurada por una instancia colectiva, que es el Estado. Entonces, en un plano político y conceptual hay unas discusiones muy necesarias, ¿no? A propósito de qué entendemos por democracia y cuál sería la educación para la democracia. Ahora cambio de nivel, en términos históricos concretos, para quienes vivimos la última dictadura cívico-militar. Yo vengo de una familia cooperativista y militante, era adolescente en la época de la dictadura y yo milité activamente contra la dictadura, así que puedo valorar muy, muy vivencialmente la diferencia entre el peligro de ser desaparecido por una opinión y la posibilidad de poder expresarme con más libertad en las coyunturas democráticas que supimos construir entre 1983 y la fecha. Entonces, ahí me parece que hay una marca que es importante transmitirle a los jóvenes y a las jóvenes acerca de la importancia de las libertades cívicas, de las libertades políticas, de la posibilidad de expresarse,
y de no tener miedo a opinar por el riesgo de ser asesinado, encarcelado, desaparecido. Después, quien se posiciona en una perspectiva más formal de la democracia va a celebrar que estos 40 años hubo, con sus crisis, elecciones ininterrumpidas, que no hubo golpes de Estado, que hubo un montón de avances culturales y políticos, y quienes nos posicionamos en una perspectiva de democracia sustantiva, asumimos la existencia de avances y retrocesos en los últimos años, con gobiernos que pudieron aplicar políticas de soberanía nacional, de cierto grado de justicia social, digo en el marco del orden capitalista, que era una discusión que traje al principio de todo, de manera que tal vez lo más, bueno, desde la educación lo que advertimos es que en este momento aparecen dentro de la democracia, justamente como vos, Fernando, decías, perspectivas profundamente antidemocráticas. Y ahí es donde uno se pregunta cuál es el límite de la democracia frente a posiciones que ponen en riesgo la vida democrática, ¿no? Lo que ocurrió ayer en la legislatura, en términos no solamente de negar el genocidio que ya la justicia dictaminó en el caso de la última dictadura, sino de hacer apología del delito frente a una persona que pudiera ser vicepresidente de la República, nos pone en un límite finito y reactualiza este debate, ¿no? Bueno, ¿qué significa la democracia a esta altura del siglo XXI y cómo construir entonces un proyecto colectivo que de eso se trata al fin y al cabo, ¿no? Me quedé pensando eso que planteabas respecto a las tensiones, ¿no? Entre democracia y capitalismo, entre el mismo sistema democrático que en sus inicios de alguna manera era una manera de solucionar conflictos irresolubles en el seno de una sociedad, ¿no? Una manera que, si bien representaba, solo daba a voz o calidad de ciudadano al 10% de toda esa población, en fin, ese 10% era en sí ciudadano y resolvía sus problemas, pero no con una lógica de un acuerdo, ¿no? Porque la manera que encuentra el sistema democrático para saldar sus disputas es por la construcción de una mayoría. La mayoría impone sus definiciones a una minoría. Y al mismo tiempo en la actualidad tenemos el surgimiento de las minorías eh, en búsqueda de construcción de sus derechos. Con lo cual digo, esas tensiones da la sensación que siempre estuvieron dentro del sistema democrático. ¿Qué diferencia hay con el surgimiento así del capitalismo y por qué quizás esas tensiones se ponen en tela de juicio el mismo sistema en sí, digamos, ¿no? De funcionamiento o la posibilidad de que funcione? Sí, a ver, acá para mí hay dos conceptos diferentes que son los de desigualdad y diferencia. Porque una cosa es una relación social basada en el antagonismo, por ejemplo, la relación entre el capital y el trabajo, la relación entre el hombre que domina y la mujer que es dominada, la relación entre una potencia colonial y su colonia, implican relaciones de dominación y de antagonismo. Y por lo tanto, en una sociedad organizada en torno a relaciones antagónicas, ahí se impone la ley, se debiera imponer la ley de la mayoría o del más poderoso, porque a veces las colonias son menos que los pueblos, pero tienen más armas, digamos, ¿no? O los colonialistas. Otra cuestión diferente es el problema justamente de la diferencia, de la existencia de sectores que históricamente fueron oprimidos o discriminados por su color de piel, por su opción sexual, y que también vivieron situaciones de sometimiento y que están luchando por el reconocimiento. Entonces, ahí me parece que una cosa que hace el capitalismo como sistema es articular todas las relaciones de opresión como un gran sistema y a la vez fragmentar los mecanismos de lucha. Entonces, el movimiento feminista se expresa en relación a su reivindicación, el movimiento antirracista en lo suyo, el sindicato en lo económico, y ahí hay como una tarea pendiente que es poder articular esas múltiples relaciones de opresión y construir una propuesta superadora en términos civilizatorios, ¿no? Que sería construir una democracia protagónica y participativa. Es muy interesante el caso de Bolivia, que se pasó a denominar Estado Plurinacional de Bolivia porque reconoce la existencia de múltiples naciones dentro del espacio estatal y entonces repiensa la democracia desde la política pública. Y ahí me parece que hay un ejemplo interesante para mirar
de cómo, por un lado, achicar las brechas de la desigualdad y por otro lado, ampliar los límites del reconocimiento, porque serían dos andariveles que siempre están relacionados, pero son diferentes, ¿no? Y en ese sentido, entrando ya a título de balance estos 40 años, en realidad más de democracia, 40 años ininterrumpidos, pero hay un proceso un poco más largo incluso de democracia en el país, ¿no? Y las mismas interrupciones hablaban en todo caso también de ese sistema democrático que existía en el país, digamos, ¿no? Lo que se interrumpe también por algo. Pero retomando eso y tomando el ejemplo de Bolivia, eh, ¿qué avances ves o qué discusiones vos ves que en estos últimos años han planteado quizás esa avanzada sobre el sistema democrático, ese repensar el sistema democrático? ¿Tuvimos avances en ese sentido en este país o quedamos en el balance de las políticas públicas de tal o cual gobierno, un poco mejor, un poco peor? Pero no tan a raíz, porque lo de Bolivia es un cambio radical en esto que Sí, planteaba vos de ampliar los límites, ¿no? sí, sí. Bueno, diría sí y no, como contestaría Hegel, ¿no? Sí y no, porque nosotros nacimos como nación en el marco de un proceso de emancipación continental. Yo quiero recordar eso porque recordemos que cuando ganó Chávez en el 98, reformó la Constitución, lo primero que hizo, y le puso Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque él decía que el proyecto de Bolívar estaba pendiente. Entonces, yo quiero decir que venimos de esa historia. Uno puede decir el primer muerto de la grieta nuestro fue Monteagudo o Mariano Moreno, ¿no? Donde ahí emergían proyectos de país absolutamente diferentes que se fueron desplegando a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, no sé, la Asamblea del año 13 fue un proyecto de democratización, de llamado a la unidad continental, después vino el gobierno de Rivadavia, después vinieron las luchas intestinas, después apareció el radicalismo y el peronismo. Es decir, uno podría decir que hubo oleadas históricas de democratización de la sociedad. En el caso de las luchas históricas del radicalismo era por volver democrática la democracia. Recordemos que el voto era calificado o que por lo menos una gran parte de la población no podía votar, y ahí los radicales se levantaron en armas en la Revolución del Parque a fines del siglo XIX, que el peronismo trajo la agenda de la justicia social, y que a partir de los 80 apareció muy fuerte el debate de la democracia y apareciendo también el debate de la diversidad, y que la primera década del siglo XXI fue una década de resurgir del proyecto de unidad latinoamericana. O sea que yo podría decir, haciendo un raconto, que en esto de constituirnos como sujetos históricos de un proyecto común, que le llamo Nuestra América, hubo sucesivas oleadas de ampliación de derechos, de ampliación de la mirada, de, de afianzamiento de un enfoque emancipador latinoamericano que reconoce muchos puntos de inflexión y por supuesto, así como hay actores, sujetos que impulsan proyectos emancipadores, hay intereses que los atacan. Entonces, a lo largo de la historia vemos avances en todo sentido y a la vez respuestas, contestaciones, de manera que la historia es una dinámica incesante de avances y retrocesos. Tenemos la esperanza alguna vez de poder plasmar esa patria grande que soñó Bolívar, San Martín, pero sí, evidentemente el balance, sobre todo de estos últimos años, de los avances culturales del movimiento feminista, en fin, de las luchas por el reconocimiento a la diversidad, de las discusiones en torno al medio ambiente, en torno a la igualdad social, en torno a qué tipo de democracia poblaron el continente americano este, y bueno, y son procesos que van a continuar su curso sin que el final esté definido de antemano, ¿no? Y en términos de estas disputas que planteabas, ¿no? Que son intrínsecas, que se dan dentro del mismo sistema democrático, ¿cómo ves vos hoy la situación, ¿no? Quizás planteándonos en el momento actual, hace un rato hacías referencia, ¿no? Al surgimiento de ciertas perspectivas electorales que abiertamente defienden lo que fue el genocidio de Estado. ¿Cuál es el nivel de disputa que hoy atraviesa la sociedad, nuestra sociedad democrática?
tengo que hacer una nota al pie para ver el mundo, ¿no? Porque viste que en general decimos el mundo está gobernado por la ultraderecha y resulta que el mundo del que hablamos es el 11% de la población mundial, ¿no? Estoy hablando de Europa, Estados Unidos y las colonias de ellos, y el mundo es mucho más que eso. Digo, hoy BRICS, que se amplió, expresa, no sé si leíste el ranking del Banco Mundial y del Fondo Monetario de las economías. La primera es la China, la segunda es la estadounidense, la tercera es la India, la cuarta es la japonesa y la quinta es la rusa. Quiero decir que 3 de los 5 países más ricos del mundo pertenecen a un área que no es Occidente. Entonces, me parece que el mundo está atravesando una transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, y que en ese marco de crisis de la hegemonía norteamericana asistimos a una disputa en todos los planos, particularmente exacerbada en Occidente. Y América Latina es una región donde esta disputa se expresa de manera muy cruda, ¿no? Hasta el año, uno se acuerda cuando Chávez asumió en el año 98, todos los presidentes que lo rodeaban, salvo Fidel Castro, eran presidentes neoliberales. Y empezó América Latina un cambio aceleradísimo con el Frente Amplio en Uruguay, con Lula en Brasil, con los Kirchner en Argentina, con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, con el Frente Sandinista en Nicaragua, y así, y el proceso volvió a revertirse en el 2015 con el triunfo de Mauricio Macri, de la destitución de Dilma Rousseff, y en el 18 vuelve a ganar AMLO, gana Fernández, bueno, o sea, eh, me parece que es muy difícil desacoplar el análisis de las fuerzas que disputan en la Argentina del proceso mundial y regional. En ese marco diría que hay algunas novedades que hay que atender, digo, la emergencia sobre todo transversal de Milei, eh, con un discurso tan brutal, eh, expresa un peligro. O sea, desde mi perspectiva, Milei, yo sé que las palabras son cosas importantes, ¿no? Pero es una expresión fascista del siglo XXI. Él y su vicepresidente expresan lo más radical y reaccionario de la lógica de mercado y de la lógica autoritaria. Y yo creo, sin embargo, que buena parte de la población que los votó no suscribe a las concepciones antidemocráticas y fascistas que ellos expresan. Por otro lado, hay una multitud de organizaciones sociales, culturales muy vivas, que no tienen su expresión política. De manera que si me preguntás una descripción muy concreta, es que, bueno, por un lado, de los 3 candidatos que pueden ganar, 2 son la expresión del neoliberalismo más salvaje, y, y Massa, que más allá del nombre de Massa y de su historia, expresa un amplio bloque político y social, por supuesto con matices y con diferencias internas, ¿no? Entonces, a mí me parece que tal vez lo que a mí me preocupa, me parece el punto más grave de conflicto hoy es, yo diría, democracia o fascismo, ¿no? Para mí esa es la discusión principal de esta elección, eh, y me preocuparía, sinceramente, que creo que no Patricia Bullrich, pero que Javier Milei ocupe el vértice del dominio del Estado, porque seguramente asistiríamos a vulneraciones muy graves de los derechos humanos, sin perjuicio de que hoy muchísimos de los derechos no se están plasmando porque las políticas públicas no alcanzan para resolver los derechos de las mayorías, ¿no? Entonces, estamos en una encerrona difícil, pero bueno, en esta opción para mí la democracia es una plataforma posible para profundizar un camino de transformaciones que con un gobierno de las características autoritarias de Milei se haría muchísimo más difícil, ¿no? Intentándole hacerle el ole un poco a la encerrona de la actualidad, ¿no? Y pensando más a futuro, más a proyección, más en términos de sistema democrático, más en términos de esto que planteabas, ¿no? La democracia como un sistema, como una plataforma que permite la concreción de derechos y la conquista de nuevos derechos, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles serían las tareas de la actualidad imprescindibles? ¿Cuáles son los desafíos del momento histórico en función de esta disputa?
Bueno, está buenísima la pregunta. Voy a estudiar y te la contesto porque es muy difícil, pero desde lo educativo, yo puedo hablar un poco desde lo educativo volviendo a lo mío, ¿no? Porque eh, la- el concepto hegemónico de educación se expresa en el paradigma de las pruebas PISA. O sea, hoy está como muy difundido en el sistema, el sentido común de que la buena educación son los resultados de los operativos estandarizados de evaluación. Entonces, que si nos va bien en el operativo estandarizado de evaluación, estamos en presencia de una buena educación. Bueno, yo lamento decir que cuando repaso las pedagogías que a mí me formaron, hablo de Simón Rodríguez, de José Martí, de Olga y Leticia Cosettini, de Gesualdo Sosa, de Paulo Freire, hay una idea muy diferente de educación. O sea, formar a un ser humano integral en todos sus aspectos, con autonomía de pensamiento, capaz de construir un proyecto colectivo, que despliegue todos los aspectos de su personalidad, que forme proyectos democráticos, que sea ciudadano gobernante. Entonces, me parece que, así como en el campo de la economía hay una discusión de economía para qué, en el campo educativo también, yo diría, tenemos como una agenda que es reinventar un proyecto educativo funcional a un proyecto colectivo latinoamericano y emancipador, apoyándonos en nuestro legado, ¿no? En las herencias de las pedagogías emancipadoras de nuestra América. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que frente a la ofensiva de la derecha neoliberal en educación, que se presentan como lo nuevo, es interesante pensar que desde Comenio y desde Rousseau, la escuela tradicional disputó con la escuela activa o la escuela moderna. ¿Cuál era la idea de la escuela tradicional? Hay un contenido que hay que transmitir y el alumno es un apéndice del conocimiento y el maestro tiene la función de embutir el conocimiento en el cerebro del alumno. A eso Simón Rodríguez le llamaba formar papagayos, repetidores de un contenido ajeno, y le oponía otro proyecto pedagógico. Entonces, hoy el paradigma de la evaluación estandarizada es una actualización de la escuela tradicional, porque ¿qué es lo que está diciendo? Que lo importante es reproducir un contenido que exprese una relación pedagógica donde el maestro inserte en el cerebro una cantidad de conocimientos que luego serán medidos. Entonces, frente a esta idea de que esto es lo nuevo y lo moderno, no podemos posicionarnos en la defensa del pasado. No podemos decir la escuela sarmientina fue mejor. Tenemos que reinventar la educación para este tiempo histórico. Y ahí me parece que, por un lado, hay una tarea que es teórica, que es metodológica, que es organizativa, y que además tenemos una multitud de experiencias valiosas, potentes en toda la región, que iluminan una nueva universidad, una nueva secundaria, una nueva escuela primaria, un nuevo nivel inicial, pero todo eso no se sistematizó, no se organizó, no se convirtió en teoría y en método, y ahí tendríamos una tarea. Entonces, para resumir, sería esa escuela que estamos, o educación que estamos reinventando en los hechos, poder sistematizarla, poder organizarla y poder convertirla en alternativa pedagógica. Me parece que en el campo educativo ese es el gran desafío frente a esta oleada de supuesto modernismo transformador que nos propone la derecha neoliberal, ¿no? Y tecnocrática. Pienso en el peso que tiene y que tuvo también la escuela democrática en la construcción de la cultura democrática, ¿no? Que nos atraviesa más allá que hay cuestionamientos ahora, digo, hasta hace poco tiempo atrás, y no solo acá en el mundo, digamos, en el mundo occidental, para ser más justos, la idea de la democracia no es algo que se ponga en tela de juicio, ¿no? Culturalmente todos aceptan ese como el principio, después cada uno encuentra sus propias definiciones de esa democracia, ¿no? O para qué sirve, pero en sí mismo esa cultura democrática ha ganado el mundo occidental. Y Y en es eso la un escuela problema. tuvo un rol fundamental, ¿no? Sí, sí, pero yo no sé si vos te acordás de tu primaria. Yo hice una buena primaria, pero me acuerdo muy bien que la cultura en general era hablar de ciudadanía, pero manejarnos como una autocracia. El sistema educativo funciona como un ejército y las relaciones de poder adentro de una institución suelen ser verticales, pero hablamos de democracia. Entonces ahí se nos vuelve a presentar. Digo, esto no obsta que la escuela se democratizó en las últimas décadas
y que siempre hubo maestros y maestras democráticos. Pero convengamos que la palabra democracia que se le caía de la boca a Mancio Alcorta, a Sarmiento, a Mitre, y que construyeron una escuela pública muy potente, no era consecuentemente democrática según yo pienso la democracia. Y no es porque yo sea del siglo XXI, porque Simón Rodríguez planteaba cosas parecidas a las que yo reivindico, antes que Sarmiento naciera. Entonces, bueno, ahí hay una paradoja o una complejidad, y es que la escuela pública efectivamente reivindicó la idea de democracia, pero que no la practicó tanto, ¿no? Y que ahí entonces es interesante recuperar experiencias pasadas y presentes de democracias escolares donde la palabra y los hechos iban mucho más de la mano, ¿no? Una última, y casi es una propuesta lúdica que viene de la mano de esta pregunta, porque nos gustaría saber, en estos últimos 40 años, algún discurso, algún sonido, algún momento que para vos marque, haya marcado estos últimos 40 años, o que sea importante incluso retomar en esta idea de reconstruir, reinventar una escuela democrática. ¿Qué pensás cuando pensás Uf, qué fuerte, porque, a ver, el discurso de Alfonsín cuando asumió, después de esos años sangrientos y tremendos, más allá de que yo no soy radical, nunca lo fui, a mí me conmovió por la promesa de esa posibilidad de democracia. También el discurso de Néstor Kirchner en la EXMA, y también muchos discursos de Hugo Chávez planteando la hora americana, ¿no? Como una tarea del siglo XXI. Así que hubo muchas. Afortunadamente estoy repleto de escenas que fortalecen mi fe democrática, así como tengo malos recuerdos también de estos 40 años que van en sentido contrario. Pero bueno, muchas que me reafirman la convicción de que es posible, además de deseable, construir una democracia protagónica y participativa. Pablo, te agradecemos muchísimo que te hayas tomado estos minutos para reflexionar con nosotros. Gracias a ustedes.